para intentar entenderlos, por decirlo de una manera suave. Ayer von der Leyen, que está muy preocupada, como es normal, por lo que está sucediendo en Valencia, como no puede ser de otra manera, entraba en el capítulo de las razones. Oiga, ¿y por qué ha sucedido lo de Valencia? ¿Por las infraestructuras? ¿Se han hecho un esfuerzo en infraestructura suficiente? Eso no lo nombró. ¿Se podía haber avisado antes a la ciudadanía? Parece que sí, ¿no? Pues esto no. ¿Qué es lo que ha pasado? Hombre, el cambio climático. El cambio climático. Escuchen a von der Leyen. Europa está lista para ayudar. In just a few months, floods have hit Central and Eastern Europe, Italy and now Spain. This is the dramatic reality of climate change. And we must prepare to deal with it all across our union and with all tools at our disposal. Porque es habitual en von der Leyen pasearse por Paiporta, ir por Valencia, marchar a Utiel, ir por Carcaixent, lo mismo, es decir, en Alicante, en el interior de Valencia. Es decir, tiene un conocimiento tan claro de la realidad que obvia elementos fundamentales. Yo tenía 7 añicos, era un mico así de pequeño cuando mi madre vino al colegio en 1987, se ve que ya había cambio climático, y me dijo, hijo, pa' casa. Y yo le dije, ¿pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Y entonces de repente, yo estaba ya en casa ahí calentico, al lado de mi abuela María, y le decía, ¿qué pasa, abuela? Yo no me entero de nada. Y recuerdo como si fuera ayer, las trapas, es decir, las alcantarillas, han reventado. Y la gente se cuela por las alcantarillas y sale en la playa de San Juan o en la playa de la Albufereta. Alicante, ¿eh? Y yo le decía, ¿pero eso cómo pasa? Pues hijo, porque el agua cuando viene, viene. Pues resulta que mi abuela, que duró 103 años, no se enteraba de lo que estaba pasando en los últimos 100 años. Les cuento otro ejemplo. Oye papá, ¿por qué no cambiamos el apartamento que tenemos aquí en la playa de la Almadraba por este de aquí al lado? Hijo, ni se te ocurra. ¿Por qué, papá? Porque como llegue una gota fría, se lleva el Camping Bahía al Castillo Santa Bárbara. Llegó la gota fría y el Camping Bahía, que nosotros lo veíamos de ahí, yo me acuerdo asomarme a la ventana y decir, ¿pero qué es eso? ¿Qué viene? Era como una cortina viniéndote hacia aquí, en la playa de la Albufera, que decías, ¿cómo eso venga? Salimos en el otro lado. Llegó. Y el Camping Bahía acabó en el Castillo Santa Bárbara. Salió todo volando. Acabó la riada, acabó la gota fría, que es como la llamábamos los antiguos, se ve, ahora se llama Dana, todo es Dana. Antes era gota fría. Y entonces dijeron, oiga, hay que invertir en infraestructuras. No puede volver a pasar que el Camping Bahía acabe allá. Y entonces invirtieron en infraestructuras, empezaron a llevarse el agua de un lado para otro para que no hiciera rieras, y entonces se evitó que en otras que hubiera, el Camping Bahía es historia, ahora hay una urbanización. Y mi padre me decía, no compremos ahí, porque como compremos ahí y vuelva una riada, salimos todos volando. Es decir, ¿cuándo se producen las gotas frías? ¿Por el cambio climático? ¿O vienen produciendo? Que esta es bestial, no hay ninguna duda. Que esta es salvaje, no hay ninguna duda. Pero que ha habido otras salvajes, tampoco hay ninguna duda. Venga, vamos a coger a Mar Vidal para no contar yo todas las intimidades de mi familia. 1879. Vamos a fijarnos en los tiempos donde Mar Vidal dice, hombre, hay alguna que otra catástrofe. 1879. ¿Cuándo? 5 de octubre. Miren, la sabiduría popular alicantina y valenciana dice la gota fría viene cuando el calorcito se ha terminado de ir. 5 de octubre del 1879. Más de 1000 víctimas. ¿Que había cambio climático ya? ¿Había cambio climático ya? No, había malas infraestructuras. ¿Qué parte del efecto humano de esto que ha sucedido no es infraestructuras ni avisar con tiempo? Y aparte el cambio climático, seguro, ¿eh? Seguro que sí.
pero solo. ¿No se podía haber avisado antes de que 8 pueblos estuvieran inundados? ¿Todo es el cambio climático? ¿No se comparte responsabilidad? ¿No se puede invertir en mejores infraestructuras? Y no nos metamos en el otro tema. No nos metamos en, bueno, el cauce del río, no nos metamos, porque el cauce del río ha salvado cientos de vidas. Si en el 57 no se cambia el cauce del río en Valencia, sería todavía peor, pero con mucha diferencia. Es decir, las infraestructuras son fundamentales. Si viene un cambio climático que han hecho nuestros amados líderes, es irónico, nuestros amados líderes en las últimas décadas para intentar evitar que se pueda producir lo que sucedió, ¿qué inversión hay en infraestructuras? Riada de San Francisco, 4 de octubre también de 1897, inundación bautizada según el santo del día, San Francisco de Asís, graves daños en Alicante y áreas cercanas. Riada de San Carlos, 4 de noviembre de 1949, van a ver que septiembre, octubre, algo de noviembre, septiembre, octubre, elemento fundamental. 4 de noviembre de 1949, Valencia y alrededores, sin víctimas, pero de gran destrucción en cultivos y caminos. Riada de San Calixto, 14 de octubre del 57, nombrada por el Día de San Calixto. Afectó principalmente a Valencia, pero también tuvo efectos indirectos en Alicante. Riada de la Virgen del Pilar, 12 de octubre del 62. Ocurrió cerca de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de España, y afectó en mayor medida a otras áreas. Alicante también experimentó lluvias intensas que causaron inundaciones locales. Miren la siguiente imagen, porque esto sigue, alrededor de cómo, y más. Inundaciones en Alicante, cuando 4 de noviembre de 1972 se llegó en algunos puntos a 330 litros por metro cuadrado en una hora. Y los datos sobre pérdidas humanas son contradictorios, de la que hubo. También, ¿por qué? Oiga, que hay un efecto claro de gota fría, de riada, o de lo que ahora dicen los modernos, de dana, es evidente. ¿Que el cambio climático puede haber hecho todavía peor eso? Sí, pero hay más factores humanos. Infraestructuras, elemento fundamental. Y hombre, ya que tenemos la inteligencia artificial, ya que tenemos la tecnología, avisar con tiempo. Avisar con tiempo. Riada en Alicante, 1982, 19-20 de octubre. Fíjense en las fechas. Víctimas, un fallecido, un desaparecido en el barrio de Santo Domingo. La Pantanada o el Pantano de Tous, 20 de octubre de 1982. Miren las fechas. Se referenciaron 30 tras la quiebra de la presa de Tous. Fíjense lo que tuvo que llover y lo que no se hizo en infraestructuras, ¿no? Digo, algo tuvo que hacer, ¿no? Algo tuvo que afectar. Riada en Alicante, esta es la que yo les contaba con mi madre. Riada en Alicante, 20 de octubre de 1987. Algunos medios publican que perdieron la vida más de 30 personas. Se lo digo yo, la gente se colaba por la alcantarilla. La alcantarilla había reventado. Estábamos de agua hasta aquí, por la calle. Y tú ibas corriendo. Yo tenía 7 años, me podía colar. Ibas corriendo. Cuanto antes pudieras para llegar a casa. Porque se estaba liando tremenda. Esa gente, en paz descansen, acabaron en la playa de San Juan, a 20 kilómetros prácticamente, un poquito menos, 12-13 kilómetros, por el conducto de la alcantarilla. ¿Por qué? Porque las infraestructuras no estaban preparadas. ¿Era el cambio climático? Pues igual también había ya cambio climático, pero no había suficiente inversión en infraestructuras. ¿Por qué el debate no es complementario? ¿Por qué viene von der Leyen a decirnos, pero tú qué sabes de las gotas frías? Inundaciones del 97, 30 de septiembre del 97, 12 víctimas y una destrucción importante. Que esta ha sido mayor, no hay ninguna duda. Pero que solo hay un efecto, ¿solo uno? Miren la siguiente diapositiva, porque claro, miren la siguiente diapositiva. El mundo, todo lo que se puede hacer para cuando llegue la próxima dana. Tenemos que coger el toro por los cuernos y empezar a diseñar soluciones para estas magnitudes. Nos ha tenido que pasar esta, para empezar a plantearnos que si hay un movimiento de cambio climático, ¿por qué las infraestructuras no estaban adaptándose?
¿No van a empeorar? Pues si van a empeorar, traslado de infraestructuras críticas construidas en zonas inundables, campañas de sensibilización social como las de Japón, medidas de autoprotección domésticas. Probablemente, dicen los expertos, ha habido un exceso de confianza en la planificación. Pero viene von der Leyen a decirnos, claro, que esto va a pasar cada vez más. ¿Y qué pasa? Que llevamos 100 años en el que pasa cada X tiempo. Miren la siguiente imagen, que es un artículo de José Antonio Zarzalejos esta mañana, en el que apunta de manera, bueno, es para leerlo y para enmarcarlo. Tanta tragedia y tanta incompetencia. No se puede comprender, no puede comprenderse tanta tragedia sin tanta incompetencia, sin el fallo sistémico de los laberínticos mecanismos de una pretenciosa política de protección civil que no ha servido para paliar las proporciones trágicas de la Dana. Pues ahí está. Es para leerlo hoy, para leerlo, subrayarlo, colocarlo, tenerlo ahí. Espectacular, brillante. José Antonio Zarzalejos en el Confidencial, en este artículo, que pone el foco en tanta tragedia pero tanta incompetencia. Y luego el escándalo sin precedentes. Sin precedentes, de una clase política que luego se queja, Patxi López entre ellos, hemos hecho mucho los políticos, hay que intentar resaltar la figura del político. Aquí se ven los políticos de nuestro país. Tuit de Mar Vidal y de Ana Pastor. Tuit de Mar Vidal. Lo del pleno del Congreso de hoy se deberá recordar para siempre. No suspender un pleno para nombrar consejeros en Radio Televisión Española de manera urgente mientras los valencianos luchan contra este desastre. Evidencia lo lejos que viven algunos de la realidad de la gente. Cuando luego Patxi López nos viene a decir es que no ponéis suficiente, realzáis lo suficiente la figura de los políticos. Hoy hemos traído esto y hemos hecho lo otro y hemos traído los otros. Ya, pero cuando en Valencia estaban intentando buscar fallecidos, vosotros estabais votando cómo, quién y por cuánto estaban en los sillones de Radio Televisión Española. Es una profunda vergüenza. Y no digo más porque nos cierran el canal. Ana Pastor, también de Vox, ¿no? Es irónico. Ana Pastor, es una vergüenza que el PSOE y sus socios mantengan la votación del decreto para cambiar Radio Televisión Española, que no puede esperar, ni tan siquiera a seguir buscando muertos en Valencia. Que no podía esperar ayer. Porque dicen, no, dice Patxi López, es que nosotros ¿qué vamos a hacer? ¿Achicar agua? Pues igual podrías haber ido. Igual podrías haber ido. Igual podrías haber ido. No, las empresas no han parado. Ya, pero es que tú no estás. ¿Esto es lo importante? Se niegan a participar PP, Vox y Compromís. Se ha suspendido todo por la tragedia de la Dana, menos eso. Vergüenza absoluta. Ana Pastor. Ana Pastor. Texto de la mesa para la historia. En Valencia, más de 90 muertos. Los políticos, sobre todo de la izquierda, votando esto. Esto era lo urgente. Este documento que tienen aquí era lo urgente. A la mesa del Congreso, los grupos parlamentarios cuyos portavoces firman el... Esto era lo urgente ayer. Pero nos dan lecciones y nos dicen que tenemos que poner y realzar la figura de los políticos. Este documento es el documento de la vergüenza. No tienen vergüenza. Esto era lo urgente ayer. Esto era lo urgente ayer. Esto era lo urgente ayer. ¿Para qué? Para esto. Miren esto, que hoy publica Sueldos Públicos, creado por Carles Torrijos, valenciano, Carles Torrijos, Sueldos Públicos, el fundador, Carles Torrijos, que en este entorno dice, consecuencia de aumentar de 10 a 15 los miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. No digo más porque nos cierran el canal. Consecuencia de aumentar de 10 a 15 los miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Española y tener dedicación exclusiva. Pasar de 80.000 a 150.000 euros brutos anuales de retribución básica. Eso era la urgencia de ayer, ¿no? ¿Esto era lo urgente o qué era lo urgente? No, es que hay que poner en marcha Radio Televisión Española. ¿Perdón? ¿No estaba funcionando? ¿No estaba Izaskun Fernández allí en Radio Televisión Española en Valencia?
¿Qué es lo que era tan urgente? Entremos en el detalle de lo que cuenta sueldos públicos. Dice, este texto legal clasifica a las entidades por su número de miembros. Radio Televisión Española contaba con 10 miembros en su consejo de administración, quienes cobraban dietas por asistencia. 1.000 euros brutos mensuales, según publicó el Confidencial Digital el año pasado. Ahora los 15 miembros pasan a tener dedicación exclusiva en el cargo. Y al aumentar el número de los mismos, también se amplía la retribución básica, 105.000 euros anuales. No es un milagro, no cae del cielo, son tus impuestos, y los míos, y los de todos. Porque entra en lo de entidad del grupo 2, según regula el decreto anteriormente mencionado. En caso de haberse mantenido en 10 miembros, aunque hubieran cambiado a dedicación exclusiva, la remuneración sería de 80.000. No les parecía bien a los señoritos y señoritas cobrar solo 80.000, querían 105. Normal. No solo pasan de cobrar dietas a percibir un sueldo, además cobrarán uno mayor del que en principio podría corresponderles si por una decisión política no se hubiera modificado un número en el BOE. Por lo tanto, ahora tendrán un sueldo público como alto cargo, pero también tendrán derecho a indemnizaciones, como dietas de alojamiento, manutención, gastos de viaje, así como a percibir complemento de puesto, complemento variable y retribuciones en especie. Si perciben esa retribución máxima, el gasto podría ser de poco más de 1,5 millones de euros. En 2023 el concepto retributivo de las administraciones solo en dietas fue de 98.958 euros en total. ¿Qué? ¿Era necesario? ¿Era necesario eso? Miren esta portada. Dicen, tenemos los políticos que nos merecemos. No. Eso ya lo hemos pasado hace mucho tiempo. No nos merecemos esto. No nos merecemos esto. No nos merecemos esto. No se lo merecen la memoria de las personas fallecidas en Valencia. No se lo merecen los que han estado allí dejándose la vida, jugándose la vida para salvar vidas. No se lo merecen los ciudadanos que estaban aquí. No se lo merece nadie del entorno de Valencia. Nadie de todo lo que ha sucedido a los políticos que tenemos. No nos lo merecemos. No es verdad. Basta ya. No es verdad. No nos merecemos a los políticos. No hemos hecho nada. Ni el que ha votado al PSOE. Nada. Porque nadie se espera esto. Y porque hay gente buena ahí en la política también. Deben emerger cuanto antes. Periódico El Mundo. Reconstrucción de la mañana. De ayer, de la bajeza moral en el Congreso. Los diputados no vamos a achicar agua. Es que, ¿qué quieren que le digamos? ¿Que lo han hecho bien? No. Causa vergüenza. Lo único que sirve es que se pongan las botas de agua y se vayan allí a ayudar. Lo único que sirve es que el decreto de ayer fuera de urgencia para ayuda a las personas que ahora mismo son víctimas. Lo único que sirve es que de verdad se pongan las botas de lluvia y se marchen allí cada uno de los 300 diputados del Congreso Español para ayudar tanto a sus convecinos como a los de otra comunidad. Y que demuestren la solidaridad nacional, y que demuestren la ayuda, y que se dejen ya de todos estos jueguecitos, que la población está harta, cansada, aburrida, hasta las narices, de que encima quieran sacar tajada por un lado o por otro. Da igual quien tenga la culpa, pero esto no se puede volver a producir. Esto no se puede volver a producir. Los diputados no vamos a achicar agua, ya sabemos que tampoco vais a ir a la guerra en el caso de que haya en un futuro, si ya sabemos lo que tenemos, pero al menos no lo digáis. Al menos no lo digáis, porque causa profunda vergüenza. Y no nos lo merecemos. No caigan en la trampa. Tenemos los políticos que nos merecemos. No es verdad. Hay políticos dignos. Hay políticos que se quieren entregar por los demás. Hay políticos que quieren esforzarse por el bien público. Hay políticos que no están pensando en ellos. Y hay que ponerlos en solfa. Pero no son los que tenemos ahora, ¿eh? Eso sí que no, Pachi.
no puedes salir ante los periodistas a decir que bueno, ¿y qué vamos a hacer? No han cerrado las empresas. Pero bueno, es que una empresa de Galicia, dime tú qué puede hacer allí, aparte de mandar cosas, que seguro que también lo están haciendo, por solidaridad. Pero tú sí puedes estar en Valencia. Y el presidente del gobierno sí puede ir a ayudar y a apoyar moralmente a las víctimas y a quienes estaban trabajando en ese momento. Y sí que podéis reuniros todos y empezar a sacar decretos leyes como si fueran champiñones para ayudar a cada una de las zonas en Valencia. No nos los merecemos, no caigamos en la trampa. No es que nosotros seamos los culpables, son ellos. Con lo que cambien ya, de inmediato. Esto que ha sucedido en el último día es quizá el caso más extremo de bajeza moral, pero de la democracia desde que se instauró después de la época de la dictadura. No se recuerda algo así. No se recuerda algo así. 9:04 de la mañana, nos hemos extendido mucho en las claves del día y tenemos varias entrevistas que vamos a intentar acelerar, pero la profundidad de lo que está ahora mismo marcando la agenda es salvaje. Y aquí en España no permite girar la cara hacia otro lado. Toda la solidaridad con Valencia, toda la solidaridad con la Comunidad Valenciana y con todos los pueblos, y con Jerez, y con Málaga, y con Albacete, y con todos lo que están pasando, este sufrimiento alrededor de la Dana. Pero los políticos que tomen ya decisiones, infraestructuras, mejoras, donde vaya el dinero que vaya a intentar arreglar todo esto, y que se pongan las botas de agua y que se pongan a trabajar. Que eso de que no tienen por qué achicar agua o que no van a ir a achicar agua, que lo cambien, que son los primeros que también tienen que ir a achicar agua, que cobran un sueldo público, igual que los demás que, por ejemplo, se han estado jugando la vida, también cobrando un sueldo público, a los que hay que volver a quitarse el sombrero y darles las gracias porque ha sido espectacular el trabajo en todos los puntos de la geografía española, intentando ayudar, sabiendo que se estaban jugando la vida, sabiendo que sus hijos estaban en casa y que podían volver sin padre o madre, por culpa de lo que estaban viviendo, sabiendo que sus padres, sus madres estaban sufriendo al borde del infarto, sabiendo que su hijo estaba metido en eso, intentando ayudar a los demás. Chapó, ojalá tuviéramos unos políticos a la altura y a la talla de nuestra clase de los servidores públicos que están ahí por vocación. Ojalá ellos fueran los políticos que dirigen la nación. Vamos a la apertura del mercado.